Ahí estamos en vivo, listo. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todas las personas que están pendientes de este programa especial del día de hoy. Tenemos un invitado muy especial en esta entrevista de Pregúntale al Psicólogo el día de hoy y quisimos abordar una temática que nos pareció muy importante para que los padres de familia, los docentes, los niños que están también detrás de esas pantallas, los jóvenes, empiecen a conocer sobre este interesante tema que es la lectura y cómo este hábito de leer también nos convierte en una posibilidad de manejar nuestras emociones. El hábito de leer se puede convertir perfectamente en una herramienta para manejar nuestras emociones. Para eso, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a nuestro invitado especial, Gustavo Rincón. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado aquí. No, muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación, Gustavo. Preséntate ante nuestro público. ¿Qué hace Gustavo? ¿A qué se dedica Gustavo? ¿Y por qué nosotros te hemos vinculado a este tema de la lectura? Bueno, yo soy Gustavo Rincón, tengo 11 años, soy booktuber. ¿Y qué significa booktuber? Pues booktuber es como un youtuber, solo que recomienda libros a través de redes sociales e influencio a otras personas. Genial. Y mira que este trabajo no es muy reconocido tal vez en la actualidad, pero está teniendo muy buena acogida. Y es un trabajo además en el que está claramente demostrado que la tecnología nos puede ayudar para cosas muy buenas, así como muchas personas, tal vez Gustavo dice, no, es que la tecnología es muy mala, es que manejar el celular un niño no lo debería hacer. Mira que hay cosas que perfectamente también lo pueden vincular a una actividad buena como lo es la lectura. Bueno, Gustavo, cuéntame, te preguntaba a qué te dedicas. Tú tienes un club de lectura acá en la ciudad de Cali. ¿Cómo funciona ese club? ¿Quién va a ese club? ¿Y cómo se manejan las cosas dentro de tu club? Mi club de lectura es en Instagram, Facebook y YouTube. Ahí yo recomiendo libros para que otras personas también les guste la lectura, se apasionen por la lectura, porque yo quiero que otros niños se enamoren de la lectura como a mí me gusta la lectura. Genial, qué chévere. ¿Y cómo se llama tu club para que te busquen en las redes las personas que nos ven? Mi club se llama Club Dokusho. Para los que no sepan cómo escribirlo, aquí está. Ah, muy bien, mire, y ahí está el logotipo para que lo podamos buscar en Instagram y en todas las redes sociales. Bueno, entrando un poquito en materia, Gustavo, ¿qué significa para ti la lectura? Para mí la lectura es magia, porque puedes conocer nuevas cosas, te permite ir a nuevos mundos inimaginables y puedes aprender muchas cosas, muchas palabras. Qué chévere, claro, precisamente esa es una de las ventajas que tenemos cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a leer, cuando como profesores fomentamos también en nuestros alumnos la lectura, y es permitirles a ellos entrar en este fantástico mundo, como bien lo dice Gustavo, de la creatividad, de la imaginación, permitirnos abrir puertas que no son imaginables para los niños, pero que por medio de la lectura se vuelven alcanzables. Además, como bien lo dice Gustavo, enriquecemos nuestro lenguaje, podemos desde una temprana edad tener un muy buen lenguaje, una muy buena forma de expresarnos ante los demás, y eso además nos permite vincularnos socialmente con el otro, que es algo fundamental. Los niños, como Gustavo, se vinculan a los demás por medio de la palabra, ojalá por medio de la palabra, y no como muchas veces suele pasar en nuestro país, que es por medio de violencia, por medio de actos pues que no van de la mano con la sana convivencia. Qué bonito sería que todos pensemos en involucrar a nuestros niños, que son el futuro, en proyectos como el que tiene Gustavo, precisamente, que es reunirlos en torno a la lectura. ¿Desde qué edad, Gustavo, aprendiste a leer? Yo aprendí a leer a los 5 años, pero desde los 4 ya tenía como muy buena memoria. Okay. Entonces, a los 4 mis papás pensaban como, ay, ya sabe leer, ay, ya sabe leer, ay, ya sabe leer. Muchas veces porque
pues yo ya me aprendía los cuentos, Ok. entonces pensaban que yo ya sabía leer. Era que tú te los aprendías y ellos pensaban que ya los podías leer muy bien y se sentían orgullosos de ti, me imagino. Sí, ¿Te han ayudado mucho tus papitos para ese proceso de la lectura? sí, muchísimo. ¿Qué te acuerdas de esos primeros pasos en la lectura? ¿Cómo te apoyaban ellos? ¿Te leían cuentos? Yo recuerdo que me leían cuentos cortos todas las noches antes de dormir y me hacían ejemplo y me leían así de que iba tal palabra, que iba tal palabra. Mirando tú el libro. Sí, Uy, muy chévere. Y las imágenes, eso es algo muy importante también que yo quería resaltar y es que muchas veces decimos, no, es que el niño tiene 2 años, entonces ¿para qué regalarle un libro? O sea, si tiene 2 años, pues no le regalemos un libro que él no va a entender. Pero mira, como tú dices, al ver la imagen, al tener cerca las letras, se va familiarizando con este mundo, ¿verdad? Y favorece que, mira, en tu caso a los 5 años ya podías leer y a los 4 te relacionabas de una muy buena manera con la lectura, ¿verdad? ¿Y tus profesores cómo te ayudaban cuando ya entraste al colegio? También hubo un profesor, me imagino que recuerdes mucho por haberte apoyado en ese hábito lector. sí, yo tuve una profesora llamada Laura que me ayudó mucho porque ella era profesora de español, entonces yo le conté lo de mi club de lectura y a ella le gustó mucho y me siguió y me ayudó mucho a pensar que yo sí puedo, sí es fácil Qué chévere. Qué chévere. Mira que ese es un ejemplo muy, muy chévere el que tú estás dando, Gustavo, porque desde Pregúntale al psicólogo y desde Clínica Psicológica siempre nosotros hemos hecho la invitación para que los profesores motiven a sus alumnos. Y tú eres el ejemplo de que cuando un profesor lo hace por vocación y motiva a sus alumnos a hacer cosas mejores, seguramente sí va a ser un puntal fundamental en la realización de esos sueños. Por el contrario, hay profesores que tal vez no se preocupen mucho por esos proyectos de sus alumnos y bueno, no dejan una huella muy grande en la vida de ellos. Ojalá todos sean como Laura, que fue la profesora de Gustavo, que dejan una huella tan importante en la vida de sus alumnos, fomentando y permitiendo además que estos proyectos pues se desarrollen en buena medida. Bueno, Gustavo, y me decías cuando te apoyaron tus padres, ¿qué dijeron ellos del club de lectura? Cuando tú les dijiste, bueno, yo quiero hacer un club de lectura, quiero tener un club de lectura, porque fue más allá del hecho de aprender a leer simplemente. Ya aprendí a leer, me gusta la lectura, pero ahora quiero hacer un club de lectura. ¿Cómo fue ese momento cuando les contaste a tus padres? En ese momento fue, yo les dije, quiero crear un club de lectura porque a mis amigos no les gusta leer. Entonces ellos como, ¿qué? Y entonces luego pensaron, bueno, sí, es chévere. Cuando les conté la idea y ellos me apoyaron muchísimo. Qué chévere, qué chévere. Y qué bueno tener estos ejemplos vivos de que, porque muchas veces a Clínica Psicológica vienen los padres desesperados, otros, bueno, no tan desesperados, pero sí preocupados porque sus hijos no pueden leer, porque quieren que aprendan a leer, entendiendo tal vez que la lectura es algo que por obligación debe aprender, pero uno no aprende a leer por obligación, Gustavo, sino por motivación. Date Sí. cuenta, uno lee lo que le gusta. ¿Qué libros te gusta leer, por ejemplo, a ti? A mí me gusta leer todo tipo de libros, pero me gusta mucho los temas de fantasía, ciencia ficción. Uy, qué chévere. ¿Cuál es el libro favorito de todos los que tú has leído? Que además son muchos, ¿verdad? Sí. Mi libro favorito es Momo. Momo. ¿Y de qué se trata Momo? Cuéntanos. Momo es es de un autor llamado Michael Ende y él escribió ese libro y entonces ese libro es muy bonito porque deja una enseñanza espectacular que es escuchar. Ok. ¿Y qué enseñanza te deja frente a la escucha? Es muy importante escuchar. Sí, porque Momo es una niña que es como pobre, ¿sí? Ok. Pero aunque sea como pobre, eso no le importa y siempre van a la casa de ella las personas que están enojadas Wow. y entonces ella se siente en el centro
el enojado se sienta al otro lado, por allá, y la otra persona Como en una enojada mesa, como en una se reunión. sienta acá, sí. Okay. Entonces empiezan a gritarse y ella no dice nada, no dice como, no, oye, no dice nada. No lo juzga. No juzga, simplemente escucha, y al final de eso, como ya le contaron a ella, entonces pensaron, ay, ya me siento bien, así. Se relaja. Mira, ese es un ejemplo del tema que hoy precisamente buscábamos hablar. Es cómo la lectura te permite también entrar a este mundo de las emociones. Es muy difícil a veces explicarle esto a los padres, y tal vez con este ejemplo vivo de Gustavo acá podemos darnos cuenta, los padres de familia, los docentes, los mismos niños, de que la lectura es una forma de tramitar emociones. En este caso, cuando cuenta Gustavo la historia de Momo, precisamente vemos cómo las personas llegan cargadas, que hay posibilidades, como en este caso la lectura, para poder manejar ese tipo de situaciones, ese tipo de emociones. Qué bonito que todos los niños tuvieran este hábito lector. Seguramente con el trabajo, con la disciplina de sus padres, podremos llegar a un mundo donde se cambien las armas por los libros, los dispositivos electrónicos no se dejen de usar, sino que se usen, por ejemplo, para leer. ¿Qué mejor sería que el tiempo que le permitimos un dispositivo electrónico a nuestros hijos, pues ellos ocupen ese tiempo en la lectura de textos interesantes, como en este caso el que nos ha compartido Gustavo, que es el de Momo? Precisamente, tú me hablabas de que has descubierto muchas cosas por medio de la lectura. ¿Qué puedes destacar de esos descubrimientos? ¿Qué has descubierto a nivel, por ejemplo, de tu personalidad? ¿Cómo te ha enseñado la lectura a conocerte a ti, a conocer a los demás? Pues la lectura me ha enseñado muchísimas cosas, entre ellas nuevas palabras, y a escribir, a mejorar mi ortografía. También me ha ayudado a ser íntegro, y me ha ayudado mucho a calmar mis emociones, a relajarme. Qué chévere, qué chévere. ¿Tú lees antes de acostarte? ¿Cómo es tu rutina de lectura? Porque yo leía en internet, les cuento, Gustavo es la sensación entre los booktubers en Colombia, a su corta edad. Hay muchas páginas que hablan de Gustavo, y mucha información que encontramos por ahí en la red. Y en medio de esa información yo encontraba, por ejemplo, que tienes un récord de lectura, que te dieron un premio en México por leer. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hace un niño de 11 años para leer tanto? Y entonces es que él mantiene leyendo, no juega, nunca hace más nada que leer. ¿Cómo es tu vida frente a la lectura y a los libros, Gustavo? Mi vida es muy simple, porque es que yo tengo comprensión de lectura muy fácil, muy rápida. Entonces leo varias páginas y es muy simple mi rutina de lectura. Yo simplemente, después de llegar del colegio, hago la tarea y me pongo a leer un rato. Luego hago otra cosa, cualquier cosa que quiera hacer. Y después de eso, a la noche, vuelvo a leer un poquito antes de dormir. Antes de acostarte, qué chévere. ¿Y lo haces acompañado de tus padres, o lo haces más bien solo, o varía? Sí, de vez en cuando lo hago con mis padres, y otras veces lo hago de solo, y otras veces Ya. Y en tu colegio, por ejemplo, ¿cómo manejas el tema de la lectura? ¿Qué te dicen tus amiguitos frente a ese tema de la lectura? ¿Les interesan también por leer? ¿Tú los has invitado a leer contigo, o más bien son desinteresados por ese tema? Pues mis amigos se interesan por saber cuántos suscriptores tengo, cuántos seguidores, y algunas veces, de vez en cuando, me preguntan qué libros me leo, y me dicen, ¿estuviste en tal actividad? Porque acabo de estar en una actividad de la alcaldía. Sí, y entonces allí estuvo Fonseca. Ok, qué chévere. Entonces varias personas me decían, ahí estuvo Fonseca y cantó y leyó, y entonces me preguntaban, sí, qué porque chévere. quiero participar en esas actividades. ¿Y qué te parece esa puerta que se ha abierto a la fama? Porque ya te vuelves famoso por la lectura. Sí, ¿Algo te gusta a ti? A mí esa puerta a la fama me gusta porque sé que estoy influenciando a muchas personas, inspirándolas,
que si yo, que tengo 11 años, lo puedo hacer, entonces tú también lo puedes hacer. Claro, claro, y precisamente esa es la invitación, vuelvo y repito, no solo a los padres, a los niños que están viendo esto, a los jóvenes, a que precisamente tengamos esa idea. Si nunca es tarde para hacerlo, es decir, no importa la edad que tengas, nunca es tarde para tener el hábito lector. Si deseas, por ejemplo, que tus hijos, en base al testimonio que nos está dando Gustavo el día de hoy, por ejemplo, si tú quieres que tus hijos lean, pues comienza leyendo tú, comienza invitándolos a leer. ¿Por qué no leemos antes de acostarnos? No necesitas leerte el libro de 400 páginas en una semana para demostrarle a tu hijo que lees, pero lee. Comienza por algo que te gusta, comienza por algo que les guste en familia. Seguramente si buscamos libros que nos gustan en familia, pues disfrutaremos más esos momentos de lectura. El ejemplo y lo que dice Gustavo es fundamental, que si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Todos vemos bien cómo las emociones las podemos ir trabajando mediante la lectura, que en lugar de estar tal vez discutiendo, que en lugar de estar nosotros con ese estrés y sin saber qué hacer con él, bueno, por medio de la lectura, por ejemplo, empecemos a trabajar esa carga tan pesada con la que llegamos muchas veces día tras día de nuestras actividades. En el caso de Gustavo, como muchos niños que están viéndonos, pues de su colegio, muchos padres de familia de sus trabajos, todos tenemos unas cargas, yo creo, en la vida, pero que podemos trabajar con esta bonita herramienta como es la lectura. Voy a leerte un párrafo que extraje precisamente de ese mar de internet que habla sobre ti y me dices qué te acuerdas cuando escuchas este párrafo. Dice: todo empezó en el año 2017 a iniciativa del niño, cuando al llegar del colegio Filadelfia donde estudia le comentó a su padre y a su madre, Viviana Fajardo, su intención de crear un club de lectura en su colegio para incentivar el hábito de leer entre sus compañeros de clase. ¿Qué te acuerdas cuando escuchas esto? Ahí fue cuando nació precisamente el club. Sí, de lo que me acuerdo es cuando todo inició, ese día en el que yo les pregunté a mis amigos qué les gustaba leer y me dijeron, no me gusta leer nada. Y me hizo raro, y se me hizo raro porque a mí me gusta leer. Entonces, después de pensar un poco, les dije a mis papás que quería hacer un club de lectura. Y precisamente ahí fue que nació todo el proyecto del club. ¿Con qué libro, tú te acuerdas con qué libro iniciaste el club con las reseñas? Pues son muchos ya. Yo creo, no recuerdo bien, pero creo que el primer libro con el que empecé fue Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, el primero. Muy chévere. Ese es un cuento, es un libro precisamente enfocado en las emociones, ¿no? Porque tenemos los cuentos clásicos de la princesa, de la vida perfecta, de la vida enfocada en la felicidad muchas veces, pero también la contraparte es que la vida real no funciona así. En la vida real hay niñas, precisamente como dice su título, rebeldes. ¿Sí? Sí. Hay niñas que tienen una vida, normal, con problemas, con estrés, con situaciones cotidianas, y este libro está creado precisamente para canalizar las emociones de estas niñas. ¿Te acuerdas algo de ese libro para que nos puedas compartir? Pues lo que me acuerdo es que tenía a mujeres que hicieron muchas cosas importantes en la historia. Y recuerdo que ese día cuando grabé dije que este libro no solo es para niñas, solo porque se llame Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, sino que habla de mujeres que cambiaron la historia, pero este libro también es para niños y para niñas. Y para adultos también. Tuve la oportunidad de leer este texto y es muy interesante ver cómo precisamente estas mujeres, las grandes creaciones y esas transformaciones de las que tú hablas, Gustavo, nacieron es en la rebeldía, pero en una rebeldía bien manejada, se podría decir, en una rebeldía orientada a un objetivo, no en esa rebeldía tal vez que muchas personas confunden con la protesta o con otro tipo de situaciones, sino que esta rebeldía me llevó a orientarla y sobre una creación que quería o sobre un objetivo que tenía en la vida, pues lo hice realidad. Y era muy rebelde para la época que muchas veces estas personas vivieron. Sin embargo, hoy en día se la recuerda
con gran aprecio en la historia de la humanidad. Hay algo de lo que tú hablabas cuando inició tu club y es que tus amigos te decían, nosotros no leemos, no nos gusta leer. ¿Tú por qué crees que te decían eso? ¿Les disfrutan otro tipo de cosas tal vez? Sí, yo creo que no disfrutaban eso porque ya les gustaba un poco más la lectura. Yo creo que no les gustaba la lectura porque yo creo que sus padres no les daban el ejemplo. Uh-huh. y, y entonces empezaron a jugar en el computador, en el Xbox, y dejaron de preocuparse por leer. Uh-huh. Y entonces empezaron a ver la pantalla todo el día. Claro, y mira, eso es algo que me sorprende mucho de ti porque me dices, yo llevo una vida, bueno, lo que me cuentas, normal, es un niño normal, pero ¿qué pasa? Tenemos el agregado de la lectura. Entonces también juega como los demás niños, también comparte tiempo con sus amigos como los demás niños, pero por ejemplo este tipo de herramientas digitales las aprovecha para hacer reseñas de libros, ¿ya? Eso en base a una orientación y un apoyo fundamental de sus padres, obviamente, de sus docentes. Entonces, miren, padres de familia, que hay alternativas por hacer con sus hijos. No siempre todo está dicho. Hay cosas por hacer con sus hijos. Entonces, si a tu hijo le gusta mucho permanecer en su dispositivo digital, no es tanto prohibirle, como siempre lo hemos dicho en Clínica Psicología. Es el tema de un uso responsable de las redes sociales, un uso responsable de los dispositivos digitales, y si son los libros, pues en físico, mucho mejor. Tenemos el libro en físico, qué mejor. Antes, yo recuerdo, Gustavo, que un libro era una posibilidad de regalo y entonces uno iba a las librerías a comprar libros para regalarle, por ejemplo, a los niños en su cumpleaños. Y eso se ha venido perdiendo, Gustavo, porque ya las personas hoy en día, más bien desde los padres en adelante, piensan, no, le voy a regalar el último celular que esté en el mercado, en lugar de un libro. ¿Un libro para qué? Si él ni siquiera va a entender eso. No, él lo va a entender. Lo que pasa es que muchas veces también cometemos el error, Gustavo, de regalarles libros que a nosotros como padres nos gustan, pero no sabemos qué es lo que le gusta a nuestros hijos, ¿viste? Y es muy bueno leer algo que a uno le interese. Lo que tú me decías, libros de fantasía, por ejemplo, que son los que te gustan a ti. Sí, por ejemplo, porque no todas las personas les gustan los mismos libros. Uh-huh. Entonces, si tú quieres regalarle un libro a tu hijo o a tu amigo, entonces pregúntale cuál libro quiere. Porque si le regalas un libro que a ti te gusta y se lo regalas a él, entonces él va a pensar, pero... Sí, ¿por qué me regala este libro? Claro, precisamente. Mira que ese es un consejo muy importante para las personas que dicen que ya no está de moda regalar libros. No es que no esté de moda, lo que pasa es que no hay que regalar lo que a uno le guste, sino lo que a esa persona le guste. Y lo que dice Gustavo es muy válido. ¿Por qué no le preguntamos a esa persona qué libro te gustaría leer? ¿De qué te gustaría leer a ti? ¿Qué tema te interesa? Y así podemos hacer que ese libro que se lo estamos dando a nuestro hijo, a nuestra hija, a un amigo, pues sea un libro que realmente vaya a leer, a disfrutar, porque el tema de la lectura, como hemos insistido en esta entrevista, Gustavo, es de disfrutar, la lectura se disfruta. A la lectura, y yo quería hacer énfasis en eso también para los padres, no se obliga, es decir, los padres de familia, yo en ningún momento en tu relato, Gustavo, veo que ellos te obligaron a leer. Pues muchas personas de pronto dicen, bueno, él está leyendo seguramente porque los papás lo obligaban a leer desde muy chiquito. Pero tú me estás diciendo, no, yo nunca me obligaron a leer, lo hago es por gusto. Porque ellos con el ejemplo además te demostraron que la lectura era un camino. Sí. ¿Viste? Y entonces así fue que Gustavo fue conociendo todo este mundo que implica la lectura y además ha adquirido todas esas herramientas académicas por un lado, porque es innegable el aporte académico que esto te hace todos los estudios seguramente mucho más fáciles, mucho más llevaderos, pero además de la parte académica también la parte emocional y psicológica que te permite a ti, lo que me decías hace un momento, trabajar mis emociones, relajarme muchas veces ante situaciones que sin la lectura tal vez
te estresarían, pero tú sabes que si hay algo estresante, si hay algo que te tiene inquieto, puedes acudir a un libro mientras que se baja un poquito la marea y luego continúas con tu vida normal, ¿verdad? ¿Qué consejos precisamente podemos darle a los niños que nos están viendo? Tú me hablabas hace un momento de ese tema de que si tú puedes hacerlo, él también puede hacerlo. ¿Qué otro consejo le podemos dar a los niños que aún no han decidido entrar en el mundo de la lectura, Gustavo? Yo les diría que les dé una oportunidad a los libros, porque hay todo tipo de libros y por lo menos uno te debe gustar. Sí, claro, y mira que cuando uno va a una librería precisamente hay un sinnúmero de temas, sinnúmero de libros de los cuales uno puede escoger perfectamente. Tú estás haciendo una campaña y más adelante vamos a hablar de esa campaña que estás haciendo porque es muy bonito el proyecto que Gustavo con sus padres tiene, precisamente de llevarle esa posibilidad de un libro a toda la población, que esto no sea algo exclusivo. Ahora, de hecho, es un poco más fácil, Gustavo, el tema de las bibliotecas. Anteriormente habían bibliotecas centrales y allá tenía que ir todo el mundo. Ahora ya se ha descentralizado un poquito y ya las personas pueden acceder en sus sectores, en sus diversos sectores, a bibliotecas. Pero tristemente falta la cultura de leer. No todos van a leer. Entonces la invitación, como dice Gustavo, precisamente es a que todos llevemos a nuestros niños, los docentes, empecemos también a verlo, porque muchos docentes, yo no sé si tú has escuchado, Gustavo, profesores que se quejan, es que mis niños, mis alumnos no les gusta leer, ¿sí? Y es tal vez lo que está fallando la estrategia de cómo yo los estoy llevando a leer, ¿viste? Porque muchas veces también es como que invitarlos, ¿a qué niño no le gustaría, por ejemplo, hacer una salida pedagógica a la biblioteca? Yo creo que a todos les gustaría, ¿sí? Venga, vamos a hacer una salida pedagógica a la biblioteca, vamos a hacer paseo y allá en la biblioteca vamos todos a leer un texto. Sí. Creo que sería mejor esa que la del tablero, que venga, les vamos a enseñar a leer y esta es la A, esta es la B. Eso no es motivante. Sí, porque la época, por ejemplo, la época de mis papás, así, les enseñaron a leer M con A, ma, P con A, pa, pero esta época ya no es así, es coger un libro y mostrarle al pequeño o a la pequeña y empezarle a leer así, o hola, yo soy, ¿sí? Así. Toda la frase, claro, mira que todo eso va cambiando, pero tristemente el sistema educativo se resiste a cambiar muchas veces. Entonces la invitación también desde esta entrevista del día de hoy, desde este programa especial, es precisamente ese, de que empecemos a modificar este sistema educativo desde el profesor de castellano, desde el profesor de lenguaje, para que, bueno, generemos estrategias, lo que decimos, una salida pedagógica a la biblioteca, un experimento. Yo creo que a todos los niños, o a la mayoría, les gusta hacer experimentos. Venga, vamos a aprender a leer con un experimento, vamos a aprender a leer viendo una película, por ejemplo, los audiocuentos. Yo no sé si a ti te hacían tus padres también escuchar audiocuentos. Sí, yo tenía unos cuentos que creo que se llama libros en acción. Ya. Y entonces esos libros, mis papás, yo les decía, quiero leer, pero como yo no sabía leer entonces... Eras muy chiquito todavía. Ellos sacaban uno de los libros en acción, porque yo tenía 3, entonces sacaban uno, luego me sentaban en el comedor, me lo abrían y ponían el disco para que yo escuchara y leyera. Y va sonando el disco y tú vas siguiendo el libro. Qué chévere. Mira todas las estrategias que hay y que hoy en día incluso esto es fácil. Anteriormente, digamos que estos los vendían con el disco y era muy difícil acceder a ellos. Hoy en día ya en el mismo YouTube hay audiocuentos, hay audiolibros y bueno, ¿por qué si nos ponemos a ver videos de otras cosas a veces que, bueno, nos están haciendo pasar el tiempo, pero tal vez no es tan provechoso como un libro? ¿Por qué no nos ponemos con nuestro hijo a escuchar un audiocuento y a seguir en el texto del ejercicio? Entonces mira que hay estrategias tanto para los padres como para los profesores, ¿ya? Y para los mismos niños. Bueno, si estoy viendo este video, si estoy viendo esta entrevista y quiero iniciarme a leer y tal vez mis papás no tienen el tiempo para dedicarme, bueno, yo mismo voy a coger el celular de mi papá, el celular de mi mamá y en lugar de ponerme
a divagar por el mundo del internet, me voy a poner a escuchar un audiolibro y a seguirlo. Mira que hay muchas estrategias interesantes, Gustavo, frente a ese tema de la lectura. Quería reiterarles los beneficios también de la lectura. Hay estudios que comprueban que la lectura, Gustavo, reduce el estrés en un 68%, ¿sí? Porque precisamente te permite entrar en un campo de imaginación, en un campo de fantasía que tramita automáticamente esa sensación de estrés que tenemos muchas veces las personas. Frena el deterioro cognitivo también, pues muchos estudios han hablado de esto, como la lectura fortalece, por ejemplo, la memoria, la atención muchas veces de las personas, y pues una persona que lee mucho tiene menos posibilidades de caer en este tipo de alteraciones cuando sea viejito. Sí, porque cuando uno lee, uno deja de preocuparse y en vez de preocuparse, se ocupa. Ok, muy bien. Porque pre significa antes de. Entonces, preocuparse significa antes de ocuparse. Entonces, prefiere ocuparse antes que preocuparse. Claro, mira que es una enseñanza muy interesante la que Gustavo nos está dando acá. Ese pre significa antes de ocuparse. Entonces, la persona que lee prefiere ocuparse de ese momento en su vida antes que estar preocupado y angustiado por lo que aún no ha llegado, ¿verdad? Así es. Porque nos preocupamos por lo que todavía no ha pasado. Mejora la calidad de sueño. Dice acá que porque es muy diferente que tú te acuestes después de haber leído a que te acuestes después, por ejemplo, de haber estado mucho tiempo en el celular observando o en los videojuegos, ¿no? Sí, por ejemplo, voy a hacer como un ejemplo. Entonces, un niño lee antes de ir a dormir. Sí. Entonces, lee que está en un mundo de fantasía, con dragones y cazadores y caballeros. Luego, al dormir, sueña nuevas aventuras de que el caballero mata al dragón y eso. En cambio, como por ejemplo en videojuegos de disparar, entonces tú estás soñando de que estás corriendo, ves a alguien, le disparas, estás corriendo, ves a alguien, le disparas y mueres. Y ahí se acaba el juego. Claro, sí, ¿viste? No te permite ir más allá de lo que el videojuego te plantea, ¿sí? Y ese es el efecto que tiene sobre el sueño, por ejemplo, el videojuego. El videojuego, además de que te sobrecarga de información el cerebro, pues obviamente tu sueño no va a tener una gran calidad como si la tiene cuando después de leer, pues la persona, y más aún en los niños, pues puede ir a descansar, concilia el sueño más rápido, y además, a pesar de ser las mismas horas de sueño, es de mayor calidad el sueño de una persona que tiene el hábito de leer, más aún, vuelvo y repito, en los niños. Pues lo que hablábamos, esto va muy, muy ligado a la motivación el día siguiente. Cuando tú, no sé si te ha pasado en algún momento de tu vida, Gustavo, después de una noche entera jugando videojuegos, al otro día la persona se siente muy desgastada, muy cansada, y pues generalmente no tiene un buen rendimiento. Si es que tiene que ir a estudiar, menos aún. Mientras que la persona, cuando ha tenido una buena calidad del sueño, pues tiene un buen rendimiento al otro día, no está tan cansada, no está tan agotada, y más bien está motivada a seguir al otro día aprendiendo cosas. Lo que hablábamos al inicio, Gustavo, hay estudios que pues ya han comprobado esa relación entre el lenguaje y la inteligencia, o pues el coeficiente intelectual ante todo, y la parte de la lectura. Ya permite comprender de hecho mejores las situaciones de la vida. Hay cosas que tal vez, mira que tú a tu edad me estás hablando de cosas que pues son cosas que uno se permite a través de la lectura, temas y conceptos que uno va adquiriendo a través de la lectura, de la realidad de la vida, de la vida real, de las cosas que están pasando a diario. Por ejemplo, cuando tú lees una noticia, te enteras de lo que está pasando a diario y además tienes herramientas para afrontar ese tipo de situaciones, como tú lo venías hablando. Y lo más fundamental acá, que fortalece la imaginación, como tú bien lo decías. Antes de cerrar, Gustavo, quisiera que dejemos una recomendación
a los padres de familia, porque ya hemos hablado de los niños y ya los hemos invitado a leer, ¿qué les dirías tú a los padres de familia? Porque son muchos los padres de familia que nos siguen a Clínica Psicológica, que traen a sus niños a consulta y que muchas veces viven preocupados, como tú dices, preocupados por el qué pueden hacer con sus hijos frente a este tema de la lectura o de sus hábitos, y es que mi hijo solo quiere permanecer en su celular, en los videojuegos. ¿Qué les puedes aconsejar a esos padres de familia, Gustavo? Bueno, pues que como ya lo dije antes, no se preocupen, sino que ocúpense. Entonces podrían darle ejemplo al niño que está leyendo. Y entonces como los niños somos así como, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Entonces, la curiosidad. Ajá, la curiosidad. Y entonces tú estás leyendo y tú le dices, estoy leyendo. Y lo invitas a que vea y luego le compras un libro que veas como que le interese o que él mismo escoja, y después de eso pues le gusta la lectura. Claro, sí, se motiva. Mira que es muy importante eso que dice Gustavo, no se preocupen tanto por lo que está pasando con sus hijos, sino que más bien ocúpense. Esa es una gran enseñanza que creo que nos deja Gustavo en la entrevista del día de hoy. Pues precisamente esos consejos que hemos venido hablando durante toda la entrevista, la libertad de que ellos escojan el libro que quieren leer, que sea un tema que les motive a ellos, que sea un tema que les interese. Pierden ustedes la batalla si ustedes sienten que va a leer el libro que ustedes le llevan porque debe leerlo. La lectura no se hace por obligación, la lectura precisamente se hace por motivación, como lo hemos venido trabajando. Entenderlo, el proceso, como un tema divertido, además, como algo que yo puedo servirme de esto para jugar con mi hijo, para conocerlo más. Es muy importante, Gustavo, que los padres conozcan a sus hijos, ¿verdad? Porque si no lo conocen, ¿cómo le regalan algo que consideran que les guste? Sí, además hay unos libros muy chéveres que yo ya leí uno y me encantó, que si a los niños les gustan tanto los videojuegos, entonces cómprenle un libro de escoger. Entonces, trata de que tú puedes leer y llega una parte en donde si quieres que el personaje haga esto, ve a la página 300 bla bla bla, ¿sí? Y así hay diferentes finales con diferentes finales. Y es una forma de jugar también. Qué chévere. Mira que hay muchas opciones. Hemos hablado de cantidad de opciones y de estrategias para que sus hijos tengan ese hábito lector, pero entonces ya depende de ustedes. Lo que dice Gustavo, no se preocupen tanto, pero ocúpense de ellos. Antes de cerrar, Gustavo, quisiera que les hablemos pues, a nuestros seguidores, tanto de Clínica Psicológica como de tu club, pues de los regalos que tenemos, porque yo creo que a todos nos gustan los regalos. ¿A qué persona no le gusta que le den regalos? A todos creo que nos gustan los regalos. Entonces, pues cuéntales sobre lo que estás manejando frente a la donación de libros, cuéntales el proyecto y hablamos sobre los regalos también que Clínica Psicológica va a hacer frente a esta campaña. Bueno, pues mi campaña se llama Donate un libro breve. ¿Y en qué consiste esta campaña? Bueno, pues esta campaña consiste en dotar bibliotecas de libros para dárselas a fundaciones para que esta Navidad regalemos muchísimos libros para niños en fundaciones. Para los niños. ¿Y cuál es la meta que tenemos para cada fundación? La meta es llenar la biblioteca de la fundación por lo menos de 100 libros. Y después de llenar esos 100 libros, eso es como para que los niños lo tomen y lo devuelvan. Pero mi meta va más allá de eso. Mi meta es de que regalarle un libro a cada niño. Ok. Es muy chévere esa campaña que se está llevando a cabo pues, por parte de Gustavo, porque precisamente tiene que ver con esa labor social que se debe hacer desde la lectura, pues con ese campo también desde la psicología, desde las emociones, que siempre va vinculado a servir al otro, a brindarle un servicio pues, a la comunidad, a brindarle un servicio a la sociedad.
y precisamente con un libro le estamos permitiendo a ese niño, a esa persona de esa fundación que recibe este texto, una posibilidad de tramitar su vida, de tramitar sus emociones, de salir de muchas realidades sociales que muchas veces los aquejan, Gustavo. Hay situaciones de pobreza, hay situaciones de hambre, hay situaciones de discriminación que bueno, van a ser mitigadas de una u otra manera pues por medio de los libros que ellos van a recibir. Entonces ya saben todos, invitadísimos a seguir la campaña de Gustavo. Nosotros el día de hoy también Clínica Psicológica se ha vinculado a esta campaña de donación de libros. Donate un libro B. Sí. Dónate un libro B. Listo, entonces vamos a estar nosotros moviendo el numeral en nuestras redes sociales, invitadísimos todos nuestros usuarios, todas las personas que consultan aquí en la clínica para que donen un libro en buen estado. No necesita ser nuevo, ¿verdad? Sí, son como mínimo puedes donar 2 libros nuevos y usados en buen estado. En buen estado, listo. Puede ser libros nuevos o usados, pero en buen estado, que sean útiles pues para el niño que vaya a recibir o la fundación que vaya a recibir los libros. Entonces Clínica Psicológica, les decía, se ha vinculado a esta campaña y vamos a regalar también unos bonos de atención psicológica para las personas pues que deseen vincularse a la campaña. Entonces invitadísimos, vamos a estar muy pendientes de todos ustedes y de ese corazón que tienen muchas veces seguramente todos para hacer el bien, para donar un libro en este caso y llevarle una sonrisa a un niño que tal vez no ha tenido el acceso a este mundo fantástico y maravilloso de la lectura, que como lo hemos visto durante esta entrevista nos permite muchas veces tramitar todas esas emociones, todos esos enojos, todas esas tristezas que tenemos guardadas y que tal vez no tenemos la herramienta para tramitarla. De igual manera también los invito y les recuerdo que estamos en una campaña como Clínica Psicológica de donación de dulces para nosotros llevar a una comunidad vulnerable el 31 de este mes. Ya tenemos pocos días y bueno, estamos acá en las instalaciones de la Clínica Psicológica recibiendo todas esas donaciones, dulces, galletas, para pues llevar a los niños de esta comunidad. Entonces invitados a las 2 campañas que tenemos en este momento activa. Tu campaña es para diciembre, ¿verdad? En diciembre se entregan los libros. Sí, puede ser, sí, puedes donar varios libros o los que quieras en buen estado para regalarlos en diciembre para Navidad. Muy bien, muy chévere. Entonces no se olviden de ese enfoque social. Yo te agradezco mucho, Gustavo, por haber aceptado esta invitación. Te deseo muchos éxitos en tus proyectos, que sé que son muchos de aquí en adelante. A ustedes que se sirvan de este ejemplo que hoy hemos tenido aquí en Clínica Psicológica. Es un invitado muy especial para nosotros porque nos permite de cuerpo vivo saber qué significado y además qué incidencia tiene la lectura en los niños. Seguramente si todos como padres de familia nos comprometemos para que nuestros hijos empiecen a entrar a este mundo, vamos a salvar y vamos a sembrar ese granito de arena en este país que tanto lo necesita. La paz no solo se consigue desde la parte directiva del país o de la clase dirigente del país, sino desde cada padre de familia que en su hijo le da una semilla de paz y de amor a la sociedad, como lo están haciendo en este caso los padres de Gustavo. Gustavo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo te sentiste en esta entrevista? Muy bien, me encantó mucho. Muchas gracias por haberme invitado a usted. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Gustavo. Entonces, a todas las personas, bueno, que nos siguen, quedemos pendientes para la próxima semana y todo este mes muchas sorpresas desde Clínica Psicológica. La próxima semana tendremos un nuevo tema en este programa Pregúntale al Psicólogo. Una muy feliz tarde, noche para todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao.